Son las 10:20, señores. 10:20. ¿Cómo pasa el tiempo, no? 17 de noviembre. Que de pronto son años. Que de pronto son años. Ah, bien, bien. Sin pasar tú por mí detenida. Ja. No importa cuando leas esto. Che, se nos murió Godoy Cruz en los brazos el fin de semana. Gracias a Dios. No pudimos hacer nada. Es increíble. Godoy Cruz había salido con San Martín, subcampeón de San Martín en el 2008. ¿Y No, desde entonces no bajó? Desde entonces no bajó y jugó como 7 Copa Libertadores Sí. y no sé cuánto más. Peleó algún campeonato. 16 años, ¿no? En primera. Y sí. 16 años. Pero antes de eso, Godoy Cruz casi Y este no año tenía... jugó Copa Internacional. Claro. Claro. Este año jugó Sudamericana. Sudamericana. Sí, es cierto. Y descendió. Y San Martín de San Juan clasificó a los playoffs y no los puede jugar. Porque descendió. ¿Terminó clasificando igual? Sí. He leído que terminó clasificando, pero no los puede jugar. Porque descendió. ¿Por qué no? ¿Eh? No. Usted te equivocó, ¿no? No, Clasificó. clasificó, No no, clasificó, no. quedó afuera. Parece que estaba clasificando hasta el... No, ganó Sarmiento y lo pasó. Ganó Sarmiento después. No empató. Empató Sarmiento. Empató con Claro, San empató, Lorenzo. pero lo pasó. Quiero decir, Lo pasó. entró Sarmiento al playoff, eso es lo que quiero Claro. decir. Entró Sarmiento y quedó afuera. Le San Martín de empató San sobre Juan. la hora San Lorenzo. Sí, pero creo que le correspondía jugarlo. El problema es la incongruencia de la AFA, de poner un torneo en el que un equipo pueda ser campeón y descender al mismo tiempo. Claro. Campeón y descender al mismo tiempo es algo que evidentemente no está bien pensado. El torneo no está bien. En el resto del mundo se juega un torneo por año, hay un campeón y en esa misma tabla de posiciones se define quiénes descienden. Entonces no hay forma de que seas el mejor del año y al mismo tiempo el último del año. Acá vos podés ser el campeón de un torneo, pero ser el peor del año porque en el torneo anterior fuiste último. Entonces salir campeón por playoffs, sabemos. Nada nuevo bajo el sol. Pero después nos vamos a meter en hacer un breve resumen de lo que ha sido el año para Atlético, de lo que ha sido este cierre de torneo, derrota en la cancha de Lanús y final de temporada con el alivio de haberse salvado el descenso una fecha antes, porque qué duro hubiera sido jugar este partido con Lanús si se daba lo que no tenía que darse, que era perder con Godoy Cruz en el Monumental la fecha anterior. Con cómo se dio esta fecha, Atlético estaba descendiendo. Claro. Lo pasaba Aldo Civi, lo pasaba Godoy Cruz con el empate. Descendían al Atlético y San Martín de San Juan. Así era si hubiera perdido con Godoy Cruz la semana anterior. O sea, para entender, digamos, lo que se jugó Atlético la semana anterior era eso. Si perdía con Godoy Cruz y los resultados de esta fecha se repetían, Atlético perder con Lanús, Aldo Civi ganarle a San Martín de San Juan, bla, bla, bla. Godoy Cruz empatar de local con Riestra, como empató, el que descendía junto a San Juan era Atlético. Entonces, a valorar ese triunfo más allá de que quede la... Sí, no, increíble, y hace 3 fechas estaba en los playoffs. Sí, totalmente. Increíble. Pero ahora vamos a cambiar un poquito de tema. Después vamos a hablar de Atlético en profundidad y vamos a repetir esto y vamos a analizar un poco lo que ha sido el año para el decano, pero nos vamos a meter en San Martín. San Martín que no juega desde que perdió o mejor dicho, quedó Empató. eliminado contra Morón, que ayer también quedó fuera de la B Nacional, ante Deportivo Madrid en un partido con mucha polémica, pero que en San Martín las noticias van por el lado de lo institucional. ¿Por qué? Porque se ha llamado elecciones, porque en menos de 2 semanas ya vamos a tener comicios en Ciudadela, ¿sí? Vamos a tener una oportunidad, o mejor dicho, vamos a asistir a un nuevo acto electoral que va a determinar quiénes serán los nuevos integrantes de la comisión directiva. Y ha surgido a lo largo del fin de semana, más bien el viernes, una nueva candidatura. Y una nueva candidatura a presidente, que es la de Samuel Senric, acompañado de algunos nombres de peso en la historia del club y en la vida política de Tucumán en general, y a los que muchos señalan como la lista oficial, como la lista de La bancaria. de Cisneros, de Moiselo,
de los que hoy están y se están yendo. Y vamos a ver si están así, mirando un poquito con algunos datos también. Y por ahí tejiendo algunas conexiones, pero sí teniendo en cuenta, sobre todo datos que nos permiten decir, bueno, ¿quiénes van a integrar esta lista? Lo primero que hay que decir es que las listas cerradas van a estar recién el día 22, el sábado. De Bien. 17 a 24, marca el cronograma electoral, hay que acercarse al club con la lista. Esta es la lista, señores. A partir de ahí se cierran las listas. Bien. Puede haber impugnaciones posteriores, después. ¿Sí? Hay un periodo de impugnación, por supuesto. Pero recién el 22. Entonces, lo que hoy obtenemos, por supuesto, son nombres, grupos de socios que se acercan, se arriman y que deslizan la posibilidad de participar, pero que después pueden terminarse aliando con otros grupos, puede haber cambios. Pero en principio la información que hoy se maneja es que Samuel Senric va a ser candidato a presidente de San Martín. ¿Sí? ¿Quién es Samuel Senric? Bueno, vamos a hablar de Samuel Senric primero en su historia en San Martín y después Paso por la política. claro, su contexto político. Samuel Senric es primero hijo de Luis Senric. Luis Senric fue médico de San Martín durante buena parte de los 80, durante la gestión de Natalio Mirkin como presidente, médico del plantel, y también fue dirigente de San Martín, y fue incluso en algún momento opositor al propio Mirkin, al cual enfrentó en unas elecciones, si no me equivoco, el 88, a cual perdió categóricamente, porque en ese momento Natalio Mirkin era muy, pero muy respetado como dirigente de San Martín, y bueno, era muy difícil, más allá de que siempre tenía algunos detractores, era muy difícil que el padrón electoral de San Martín se incline por otro candidato, y después finalmente sí accedió a la presidencia de San Martín en el año 95-96. Acá hay un datito que quiero chequear, que quiero chequear, igual viene al caso. Quiero terminar de chequear, estoy tratando de chequear. Si no me equivoco, Luis Enrique es aquel presidente al que alude Palermo cuando dice, yo no jugué en San Martín porque me reuní con el presidente en Buenos Aires y el tipo me dijo, no sé quién sos. ¿No? Creo que ese es Luis Enrique, creo. Tengo mi duda si es él o si es, lo voy a chequear, Ricardo Seguane. Recuerden ese apellido, Ricardo Seguane. Ese nombre y apellido, recuérdenlo. Luis Enrique fue entonces médico y presidente de San Martín. Samuel Senric, creo que en esa misma época, siendo muy joven, integró una comisión directiva en la que estaba el padre. Si no, es un dato que estoy tratando de chequear también, pero creo que integró una comisión directiva. Nació un vocal muy joven en ese momento. Hablo de mediados de los 90, 95, 96. Tiempo después fue médico de San Martín también Samuel Senric. Mismo camino que su padre. Fue médico de aquel cuerpo técnico y de aquel plantel que estaba bajo las órdenes de Carlos Roldán. Toda esa etapa de San Martín, de la liga hasta primera, estaba Samuel Senric como técnico, como médico de San Martín, como médico principal de San Martín. Después fue parte de una fórmula que ganó unas elecciones de San Martín, junto con Emilio Luque. Samuel Senric fue vicepresidente de Emilio Luque. Comisión directiva que dejó el club abruptamente a los pocos meses. Renunciaron tanto Luque como Senric. No me acuerdo el orden y no me acuerdo si juntos. Me parece que Senric renunció antes que Luque. Me parece. Podemos chequear después también ese datito, pero bueno, no viene mucho al caso. No estuvieron ni 4 meses en el club, se fueron.
lo que propició un llamado a nuevas elecciones que dio lugar a un triunvirato, una especie, eran un presidente y 2 vice, pero el triunvirato porque eran 3 nombres fuertes. El presidente era Jorge Garber y los vicepresidentes que estaban detrás eran Roberto Sagra y José Hugo Saab. Y lo nombro porque José Hugo Saab es quien va a acompañar en esta candidatura a Samuel Senric. O sea, José Hugo Saab, que fue reemplazante de Senric Ahora compañero de hace fórmula. unos 12 años atrás, ahora es compañero de fórmula. Volviendo a San Martín, digamos, José Hugo Saab, intentando volver, digamos, a través de esto, no tiene mucha historia en el club, a diferencia de Samuel Senric, que sí la tiene. José Hugo Saab no tiene mucha historia en el club, más allá de ese paso por la vicepresidencia, que también fue efímero, porque completaba un mandato. Porque hubo como un periodo en el que la comisión directiva que seguía a Luque se hizo cargo y después pasó como un año y se llamó elección y completaron un mandato Garber, Sagra y Saab. ¿Sí? Bueno, algo parecido va a pasar ahora. Estas elecciones son para completar mandato. O sea, hasta 2027. Hasta junio de 2027. Bien. Son elecciones complementarias. ¿Sí? En aquel momento, Garber, Sagra y Saab también completaron mandato. Bien. ¿Sí? Y decidieron no presentarse a la reelección y a esa elección la ganó después Oscar Mirkin. ¿Sí? Vamos haciendo un poco ahí de historia también, porque viene bien, porque muchos nombres van y vuelven. Claro, por supuesto. Van y vuelven. Estábamos hablando de ese mandato duró... Ese sí duró los 3 años correspondientes hasta mediados del 2017, o sea que asumieron a mediados del 2014. De hecho, Garber, Sagra, Saab están cerca del ascenso del argentino A a la B, perdiendo, si no me equivoco, semifinales o cuartos de final contra Juventud de San Luis. Juventud Unida. Juventud Unida de San Luis con me acuerdo, un zapatazo de un puntano de afuera del área cerca del final, un partido que San Martín estaba pasando y lo invocaron cerca del final y pasaron. ¿Eso que fue 2014? Y ascendió ese equipo de San Luis después, que jugó la B. Sí. Jugó la B. ¿Eso qué año fue? Y 2014. era el equipo Rodríguez A, 2014. Y acto seguido a eso, esa comisión directiva anuncia la no continuidad, que yo creo, entonces, historia contrafáctica, que de haber ascendido, o si hubieran presentado las elecciones, hubieran ganado y hubieran continuado. Claro. Creo. ¿No? Sí. Bueno, vuelvo a Samuel Senric. Samuel Senric tiene también su historia política fuera del club. De hecho, fue interventor del Frente Renovador de Sergio Massa. Es una persona bastante cercana. Creo que lo es en este momento el interventor del Claro, Frente es Renovador. el interventor. Es una persona muy cercana a Pablo Yedlin. Son médicos de edades similares, ¿no? Igual que con Juan Mansur. ¿Sí? Es más conocida su relación con Yedlin. No sé tanto con Mansur de manera directa, pero Yedlin y Mansur son muy amigos entre sí. Y él ha sido funcionario de Mansur. Digamos, Senric y Yedlin son muy amigos entre sí, digamos, ¿no? Y son médicos de esa camada, digamos, ¿no? Edad similar, Sí, porque Mansur también es muy joven. Y Senric fue funcionario. Sí. Gestión Mansur en la intervención del IPLA. Exactamente, Senric fue interventor del IPLA y es además, en algún momento fue director del Hospital Néstor Kirchner, que fue, si no me equivoco, inaugurado durante el gobierno de Mansur o de Alperovich, el Hospital Néstor Kirchner. Bueno, Alperovich. Pero bueno, en algún momento de la gestión del Hospital Néstor Kirchner lo dirigió Samuel Senric. ¿Sí? Dato que tengo entendido. Julio del 2014 se inauguró. Bueno, sobre el finales del alperovichismo, sí. El comienzos del... Ya hacia el último año, digamos. Un año después ya asumía Mansur. Entonces ahí cerramos un poco lo que es también la vida política de Senric fuera del club, ¿no? Interventor del Frente Renovador y fue director del Hospital de Néstor Kirchner y fue interventor del Instituto Provincial de la Lucha contra el Alcoholismo, más conocido por todos como el IPLA. ¿Sí? Ese hombre va a ser candidato a presidente de San Martín.
Va a ser secundado, como les decía, por José Hugo el Gordo Saab, conocido, Secretario general. muy de la conocido en el mundo universitario, UNED. jefe de la burocracia universitaria, 40 años de trayectoria en el rectorado de la universidad, Como con secretario general. distintos cargos, pero principalmente con el cargo de secretario general, ¿sí? Muchos lo señalan y con muchos argumentos, casi como un rector por encima del rector, o sea, los rectores pasan y él no. Él sostiene los cargos siempre. Tuvo en algún momento alguna breve salida y volvió a acomodarse rápido, señalado como uno de los protagonistas del robo y el encubrimiento del ciudad universitario. Bueno, tiene una larga trayectoria en la vida universitaria. Intentó infructuosamente, en más de una ocasión, trasladar esa vida política universitaria a la provincia. Fue candidato, si no me equivoco, a concejal y no entró, a legislador y no entró, e intentó con San Martín, ¿sí? Ya en ese triunvirato que le nombraba, yo digo triunvirato porque en ese momento se lo presentaba así, como Garber presidente y los otros dos vices, pero porque institucionalmente había que ponerlo en ese orden, pero en definitiva lo que había era 3 hombres de peso y de 3 ámbitos distintos que se juntaban por el bien de San Martín. Así se presentaba en ese momento. Y la verdad es que no se lograron los objetivos. No se lograron. Y quedaron ahí dejando el club. Garber y Saab para nunca más volver hasta ahora. Hasta ahora. Sagra sí volvió como presidente. ¿Sí? Unos años después. Sucediendo a Oscar Milky. Aparecen nombres. Yo te digo nombres. ¿Y por qué se habla de esto? Y ustedes me preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con Carlos Cinero, con Rubén Moiselo, con la bancaria en general? ¿No? Sí. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, empecemos a ver algunos nombres. Aparece Pablo Casem. Pablo Casem, si uno entra ahora mismo, en este mismísimo momento, a la página oficial de San Martín, clubatléticosanmartin.com.ar, y va a una sección que se llama el club y busca en la última nota que está actualizada en el 2021, no es la comisión directiva actual, pero está la comisión directiva anterior, podemos ver que dice presidente Rubén Moiselo, que dice vicepresidente Bruno Sonio y que dice vicepresidente segundo Carlos Aníbal Cisnero. Y podemos ver que entre los miembros de la Junta Fiscalizadora está Pablo Eugenio Cáceres, ¿no? Que ya fue vicepresidente segundo de Oscar Mirkin y que renunció casi inmediatamente después de asumir, si mal no recuerdo, pero renunció, no terminó la gestión y terminó peleado con el mirkinismo y terminó apoyando la lista de Sagra que iba contra Oscar Mirkin en las elecciones siguientes, Pablo Cáceres. Otro nombre que acompañaría esta lista de Senrik y José Hugo Saab es el de Ricardo Seguane. ¿Se acuerda que le nombré hace un rato Ricardo Seguane? Sí. Que tengo dudas si Ricardo Seguane o Luis Senrik fue el que le dijo que no a Palermo. Tengo una pequeña duda ahí porque Seguane y Senrik, que habían sido los dos dirigentes de Natalio Mirkin y que habían sido presidentes sucediéndose entre ellos después, durando muy poco tiempo, en los 90, tienen sus hijos ahora, Samuel Senrik y Ricardo Seguane hijo. Ricardo Seguane hijo fue vicepresidente de Sagra, y si yo entro a esta página que les digo de comisión directiva de San Martín actual, lo veo como protesorero de la comisión directiva que estuvo hasta el 2024.
con Moiselo, Cisnero y compañía. No integra la comisión directiva actual, pero integró la comisión directiva con este mismo oficialismo. Fue uno de los pocos nombres que no se repitió de la reelección 2024, pero estuvo Ricardo Seoane, que a su vez fue vicepresidente, como les dije, de Roberto Sagra. Cuando digo Sagra, tengo que hablar también de Ignacio Sagra, que es el hijo de Roberto Sagra, que fue, o mejor dicho, que es dirigente de San Martín, porque está en la comisión directiva actual, y suena que va a acompañar a Senrik. Entonces ahí yo ya tengo Qasem, Seoane, Sagra, tres apellidos que se repiten de esta comisión directiva, o mejor dicho, de este movimiento político de San Martín, digamos, desde el 2021 para acá, ¿sí? Que han estado ya, 3, de 5 que se nombran. Se nombra Senrik, Sab, Sagra, Seoane y Qasem, 3 se repiten del movimiento actual. Y Asab, lo acabo de nombrar, estuvo con Sagra ya en algún momento. No digo por ahí para ir tejiendo algunas alianzas, para ir entendiendo algunas alianzas. Digo, por esto también, pará, y me falta un dato clave, en la comisión directiva actual, la que se está yendo, está Rodrigo Senrik, hijo de Samuel Senrik, del actual candidato a presidente. Probablemente también integra la lista entera no se conoce, no lo sé. No sé si estarán padre e hijo en la misma lista, pero es un apellido que se repite. Entonces, cuando algunos apuntan a que esta lista que ha salido el fin de semana de Samuel Senrik es la lista oficial, argumentos no le faltan. Apellidos hay. Y si bien Moiselo dijo no vamos a impulsar ninguna lista, y quizás no lo hagan de manera abierta, pero hay nombres que se repiten. Hay varios nombres que se repiten, no son 1 o 2, han trascendido poquitos nombres y muchos se repiten. Entonces, hay ahí una suerte de continuidad que uno podría claramente dilucidar, ¿no? Una especie de, bueno, estos son algunos de los dirigentes que todavía están y que podrían estar. Ahí yo puedo agregar nombres que no sé si va a participar. Por ejemplo, Gustavo Paz, conocido como Cuchi, no sé si va a participar, pero es un hombre cercano a SAB, que está en la comisión directiva actual. No sé qué hará, por ejemplo, León Cristal, que ha sido muy activo en esta comisión directiva. No sé si va a formar parte de algún grupo, por nombrar algunos, ¿no? Quizás no, quizás León Cristal no participe, no lo sé. No está claro eso. Maximiliano Plaza, que es un dirigente que siempre se ocupa mucho más bien de lo que tiene que ver con los hinchas, organiza movidas de hinchas, preside la subcomisión de socios de hinchas. No sé si va a participar o no de esta lista o de otra, o si directamente va a retirarse por un tiempo. Pero digo, hay algunos nombres que suelen estar en la vida política de San Martín que hay que ver qué hacen. Pero en definitiva, tenemos Senrik, un apellido que está en la comisión directiva que se va. Seoane, un apellido que estuvo en la anterior gestión de esta misma comisión directiva, digamos, de este mismo grupo. Sí. Sagra, un apellido que está en la comisión directiva actual y que está en esta nueva lista. Qasem, otro apellido que está ahora y estuvo con este mismo grupo. Y ¿cuál era el otro? Bueno, Isab, que no estuvo en esta última comisión directiva y que estuvo en su momento como vicepresidente. Eso sería más o menos lo que estamos viendo en San Martín por ahora, ¿no? ¿Vos crees que habrá, digamos, ante esta situación de
que esta lista sería como una continuidad de la actual gestión. ¿Puede haber una unidad de la oposición para enfrentar a esta lista? Bueno, ahí hay un montón de dudas. Pero yo creo que esta lista, digamos, es un llamado de atención a todos. Hay que recordar algo, y lo hemos hablado acá. Previo a las elecciones, al llamado de elecciones, en San Martín se llamó un depuramiento Socios. de socios, de padrón. Carmen, Se Nicolás. instó a todos los socios de San Martín con deuda a pagar o a quedar expulsado del club. Algo que es cierto que el estatuto permite, ¿sí? Pero que a su vez no obliga a hacer. Permite, pero no obliga. Y hacerlo en un contexto de una comisión directiva saliente a la puerta de un llamado de elecciones, Claro. no es digamos, de una vocación democrática muy clara, más bien lo contrario. Y además, Es- habiendo tantos nombres que se repiten de la actual gestión, y presentándose, lo pone ahí también en su texto el tucumano.com, pero ellos no se presentan como la lista oficialista, pero un poco vemos que hay mucho de eso. Sí. Y reduciendo drásticamente la cantidad de socios habilitados para votar. Es Exacto, llamativo. bueno, ese es el tema. Digamos que a mí en su momento me llamaba la atención, lo hemos dicho un montón de veces. Pero si vos, digamos, has depurado el padrón, has obligado a los socios a fin de mes, le has dado 5 días para ponerse al día a todos socios que tengan una deuda de más de un año, lo que has hecho es limpiar el padrón y decirle a un montón de gente no vas a poder participar de las elecciones. Algunos de ellos quizás tenían aspiraciones de ser dirigentes incluso, o algunos otros de simplemente decir, bueno, ahora que vienen las elecciones y que se va esta comisión directiva, a la cual no quiero bancar como socio porque hace un año que me generaron la desilusión más grande, a esa gente la expulsaron del club. ¿Sí? Y habría que ver, porque no hubo una publicación oficial de quiénes son. Y si realmente se hizo con todos, o si se hizo con algunos, o si no, finalmente no se hizo. Porque tampoco es muy clara la información de San Martín, lamentablemente. ¿No? Entonces, ¿a qué voy con esto? Algunos de estos nombres pueden tener el padrón en la mano desde hace meses. O semanas, ponele. Desde la eliminación en Morón. El padrón en la mano y decir, este no pagó, este no pagó, este no pagó. A este lo llamo y le digo, che, vení a pagar, así participás. ¿No? No te la perdás. O sea, todo eso pudo haber estado pasando en estas semanas. Con dirigentes que se están yendo del club, pero que evidentemente algunos quieren seguir. ¿Te acuerdas cuando hicieron el llamado de elecciones? Yo en su momento lo dije. ¿Se acuerdan que dije, hay algunos dirigentes que van a querer seguir? No se van a ir todos. Algunos, o sea, se van a ir, pero van a querer, mediante las elecciones, sostener el lugar en el club, algunos seguro. ¿No? Ahora te había preguntado si la bancaria se iba a retirar definitivamente cuando ellos anunciaron en esa famosa asamblea, que fue a la tarde, mientras estábamos acá al aire, que iban a presentar la renuncia, la comisión directiva. Ahora que al día siguiente preguntábamos, che, ¿se va la bancaria? ¿No va a haber rastro de la bancaria en la próxima gestión? Ahora y decíamos, bueno, están presentando la renuncia de esta gestión, pero no sabemos si no van a intentar renovar o por lo menos presentar una lista con otros nombres, pero que representen un poco al mismo sector. Bueno, evidentemente hay una línea de continuidad que uno puede trazar bastante fácilmente, ¿no? O sea, cuando digo bastante fácilmente, con abrir la página oficial del club y ver los nombres, incluso de la comisión directiva que no están actualizados en la página del club, que la nota fue actualizada en el 2021 y quedó ahí, pero con solo ver eso, uno ve, mira, este estaba. ¿No?
De todo modo, y lo vuelvo a decir, lo repito para cerrar, las listas oficiales van a estar el día 22. Y con esto contesto la pregunta de León. Creo que sí puede haber sido una alerta para los sectores que hasta ahora estaban divididos. No, hablo Augusto Rodríguez, Nicolás Narral, Oscar Mirki, no sé, algunos sectores dicen, che, si no nos unimos, probablemente esta lista fuerte, que tiene gente que ya está en el club, que maneja padrón, la ganen a las elecciones. Si no nos unimos. Si hay una lista que presuntamente corre con caballo de comisario, bueno, necesitas más unión y eso. Quizás alguien está haciendo esa lectura y está llamando a la unidad, que creo que es lo que está pasando, porque nadie termina, más allá de que Mirki dice yo estoy para conducir, Augusto Rodríguez saca un cartel que dice Augusto Rodríguez presidente, todo eso de acá hasta el sábado puede cambiar y terminar habiendo dos listas nomás, por ejemplo, ¿no? 2 listas nomás. Puede pasar tranquilamente. Así que veremos. 10:10. Momento de la música. Y en un rato volvemos con más La Tucumana de mañana.